Muy bien, continuemos. Entonces, tenemos este sistema, de estructura, que tenemos una viga simplemente apoyada con una carga axial, una carga en la mitad del elemento que produce flexión. Entonces, la carga P, esta carga P, se aplica en el centro de la viga, se deforma U, ¿no? Entonces, queremos saber los conceptos de fuerza, de flexibilidad y de rigidez. ¿Cómo obtenemos? Entonces, aplicando la fórmula P al desplazamiento, entonces la fórmula del desplazamiento será U igual a F por P. Pero, ¿a qué va a ser igual ese valor de F? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cuál es su concepto? Y hay un concepto muy sencillo, muy simple, que es el del concepto de aplicando una carga unitaria. Ya. Esa carga unitaria se le aplica, ¿sí? Más o menos viene del concepto de trabajo virtual. Donde está la carga P, se le aplica una carga unitaria y la carga unitaria va a producir un desplazamiento. El desplazamiento producido por la carga unitaria, ese es el valor de F. ¿Ya? Entonces, si nosotros ese valor de F, ¿cómo lo encontramos? ¿No? Recordemos las fórmulas de la resistencia de materiales, de cuando aplicamos una carga P y se deforma, ¿sí? Utilizando, como son elementos estáticamente determinados, podemos determinar por muchos de los métodos, por ejemplo, doble integral, por ejemplo, área de momento, ¿sí? Pendiente de flexión, podemos encontrar la deformación, aplicando las leyes del análisis estructural, ¿sí? Podemos encontrar. Entonces, por ejemplo, para una carga cualquiera, P, simplemente apoyada con una carga en el centro, nos vamos a esta tabla que está al último. Perdón, caballeros. Mejor. Acá al último. Y aquí está. En el anexo, tabla A3, encontramos este aquí. Esto ustedes lo pueden obtener del análisis estructural convencional, clásico. Y encontramos que para una carga que produce flexión, una carga P, en el centro del elemento, la fórmula para calcular la deformación en ese punto, en este punto C, por ejemplo, es igual a P por L al cubo dividido para 48 EI, donde E es el módulo de elasticidad del material y el valor de I es la inercia de la sección transversal del elemento. Entonces, delta es igual a P por L al cubo dividido para 48 EI. Entonces, nos vamos a este valor que tenemos acá y lo pasamos, ¿no? Y simplemente separamos lo que es P, que viene a ser la fuerza de o sea, este viene a ser el P de la ecuación y este es el U o el delta del desplazamiento. Y por lo tanto, esto de aquí pasa a ser F, L al cubo sobre 48i. Por lo tanto, este es F, ¿no? ¿Ya? Ok, entonces el término de flexibilidad ya viene desde mucho antes, desde el análisis de una estructura estáticamente determinada y calcula su desplazamiento. Al calcular su desplazamiento, todos los parámetros que intervienen junto al valor de la acción fuerza P, eso es flexibilidad. En este caso, para este sistema, L al cubo sobre 48i. Entonces, el significado de la flexibilidad es un desplazamiento producido por un valor unitario de la carga, de una carga en correspondencia a las cargas reales, ¿no? En este caso la carga P. ¿Ya?
El valor de la flexibilidad va a depender de las cargas que participen en el sistema. Por ejemplo, en este caso, participa una sola carga P, entonces tenemos este valor único de flexibilidad. ¿Ya? Ya vamos a ver las otras situaciones, ¿sí? Cómo es para cuando hay varias cargas, ¿no? Ahora, el concepto de rigidez es lo contrario. Si en la flexibilidad, si en la ecuación de acción, si en la ecuación de acción la flexibilidad es un desplazamiento producido por la carga unitaria, en la rigidez, en cambio, es la fuerza necesaria para producir un valor unitario de desplazamiento. ¿Sí? Ok, fíjese. Entonces, K es una fuerza que va a producir un desplazamiento unitario. Entonces, si P es igual a K por U, entonces K, que es lo inversamente es lo inverso de la flexibilidad, va a ser 48i sobre el cubo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí estamos. Cuáles son los conceptos y la diferencia entre flexibilidad y desplazamiento. ¿Okay? ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Esta es la forma, pienso yo que esta es la forma más sencilla para establecer la diferencia entre flexibilidad y rigidez. Ahora, un sistema estructural no solamente está sometido a una carga, puede estar sometida a 2 a 3 cargas. Bien, y para eso también podemos nosotros evaluar los criterios de flexibilidad y de rigidez. Por ejemplo, en esta estructura de aquí, que ya es una viga de 2 tramos, ¿ya? Y en donde nosotros tenemos que evaluar en 3 puntos las cargas, ¿no? En 3 puntos. P1, P2 y P3. ¿Ok? Listo. Un ratito los dejo ahí con esta carga, ¿sí? Para que lo dibujen porque lo vamos a necesitar. Yo voy a andar intercambiando las diapositivas y es importante que en su cuaderno lo dibujen, ¿no? Este es otro ejemplo que tiene 2 tramos, pero tiene 3 cargas. P1, P2 y P3. Ya en los criterios de rigidez y flexibilidad que se manejan en el análisis matricial, ustedes tienen que incorporar el número de fuerzas que van, un número de incógnitas o un número de coordenadas generales que van a intervenir en este análisis. En este caso, 3 fuerzas. P1, carga vertical hacia abajo. P2, otra vez carga vertical pero hacia arriba. Y P3 es una acción de momento en el extremo. ¿Sí? Son 3 cargas que van a utilizar en este. Ahora, usted puede incorporar las cargas que usted crea conveniente para el análisis, ¿no? Solo que en este caso hemos tomado en cuenta solamente estos 3. ¿Ok? Bien. Por favor, anoten ahí y grafiquen también la deformada, ¿no? La posible deformada producto de la carga, que es el dibujo que está acá abajo. ¿Ok? Bien. Listo.
Bien. Un café es importante para la tarde. Ok, entonces fíjense, tenemos, ya la analizaron bien. Y esta es la deformada, ¿no? Obviamente, en correspondencia P1, la deformada U sub 1. En correspondencia P sub 2, la deformada en U sub 2. Y la rotación, fíjense la rotación, la deformada 3. Entonces, quede grabado bien eso, por favor. Y entonces, la deformada, bien, este gráfico en realidad es, es la, es la, es el análisis de este de acá. Esta ecuación es U sub 1, U sub 2 y U sub 3. En realidad es la de esta aquí, ¿no? Ok, un ratito, sí, que me están llamando. Bien, entonces, fíjense, podemos aplicar superposición. Aplicamos la carga P1 primero y obtenemos la información U1. 1. Esto de los subíndices son importantes, ¿no? Aquí es 1, 1, significa que es la deformación en donde se aplica la carga, es decir, la coordenada 1, producido por la misma acción de la fuerza aplicada en 1. O sea, el 1 es la ubicación de la coordenada en 1 y la segunda es la acción de la carga. Por ejemplo, aquí, U2 significa la coordenada en el punto 2 y producido por la carga en 1, aquí está P sub 1. Y acá U3 es la ubicación en 3 producido por la carga en 1, ¿no? ¿Está claro? Por favor, no nos confundamos. Y así sucesivamente cuando se aplica la carga P2 y cuando se aplica el momento P3. Y en la ubicación 1 existen U1, 1, U1, 2 y U1, 3, obviamente. La deformación cuando se aplica en 2 y la deformación cuando se aplica en 3. Se aplica a 3. Y la suma de todas estas acciones parciales nos da la deformación total, U1. Entonces, U1 es igual a U1, 1 más U1, 2 y más U1, 3. Y eso es lo que está indicado acá en esta, sino que
esto aquí, ¿no? Esto de aquí. U1, más U1, más U1, es esto de aquí. ¿Ok? ¿Listo? ¿Está claro, no? Bien. Y así podemos obtener para las otras deformaciones U2, perdón, que es la suma de todas estas acciones aquí, y U3, que son las acciones de todo esto de aquí. ¿Ya? Perfecto. Son la deformación es total, final, es igual a la suma de las acciones parciales. A las deformaciones producidas por las acciones parciales. ¿Ok? Bien. Entonces, en base a estos criterios, nosotros a esta expresión de aquí, a la de aquí, podemos aplicar la ecuación a este sistema podemos aplicar la ecuación de desplazamiento, ¿sí? Las expresiones de desplazamiento, o sea, U1, que es igual a las expresiones U1, se puede expresar de la siguiente manera con la ecuación basándonos en las ecuaciones de desplazamiento, ¿no? Recordemos la ecuación de desplazamiento es U es igual a F por P. Aquí sería, perdón. Aquí está, perdón, acá. Ya. Aquí es que digo yo, ¿no? Que vamos poniendo esto un poquito más arriba. Y estoy aquí, que las expresiones de U1, U2 y U3 se pueden expresar de la siguiente manera, pero hay que poner aquí algo, ¿no? Basándose en la ecuación de desplazamiento que dice que U es igual a F por P. Perdón. Ok. ¿Ya? U es igual, déjame dejarlo un poquito separado aquí. Se entienda mejor. U es igual a F por P. ¿Ok? Entonces, eso lo podemos llevar acá a cada una de las expresiones de U. Sino que estos valores parciales de U1, U12 y U13 lo reemplazamos por sus respectivas fórmulas de F por P. Ya, si estamos en el anterior, que es en el anterior, que es U1, 1, significa que es F11 por P sub 1. F12, recordemos acá, F12 viene del valor de F12 por P sub 2 y el valor de U3 viene de F13 por P3. ¿Cómo se obtienen estos coeficientes? Estos coeficientes en realidad se van a obtener de aplicar el criterio de la flexibilidad. Recordemos ¿cuál es el criterio de la flexibilidad? El criterio de la flexibilidad es de que yo aplico una carga unitaria y me va a dar un desplazamiento. Ese desplazamiento es F. Entonces, ese criterio lo aplico en esta primera sistema. Si ves, aquí está aplicado la carga unitaria y obtenemos el desplazamiento F. Como son tres coordenadas que intervienen, obviamente tengo que identificarla. F1 porque está en la coordenada 1 y 1 porque está aplicándose la carga en 1. La primera es la ubicación y la segunda es la aplicación de la carga. Y así las otras, F21 y F31, ¿no? Ahora la otra acción es F22. Usted lo aplica a la carga y mide los desplazamientos en los otros. Entonces identifica F12, F22 y F32. Y finalmente,
tenemos la aplicación de el momento, ¿sí? Y entonces ahí tenemos F1.3, F2.3 y F3.3, porque estamos en la acción 3. Todo esto lo podemos, es lo que representa acá en los diversos sistemas de ecuaciones. Para el primero, U1 es igual a F11 por P sub 1, ¿sí? Más F12 por P sub 2, más F13 por P sub 3. Todos estos valores de coeficientes de flexibilidad para aplicar la ecuación de desplazamiento, ¿no? Luego, para el desplazamiento 2 va a ser F21 por P sub 1, F22 por P sub 2 y F23 por P sub 3. Y finalmente, la desplazamiento 3 va a ser igual a F31 por P sub 1 más F32 por P sub 2 más F33 por P sub 3. Y ahí tenemos ya tres ecuaciones para representar la ecuación de acción del sistema. Si el sistema tuviera 4 coordenadas, ¿sí?, o 4 puntos de análisis, van a haber 4 ecuaciones. Si el sistema, para este mismo sistema, yo tengo 5 incógnitas, 5 puntos de análisis, por ejemplo, la rotación en A, la rotación en B, entonces aquí me van a dar 5 sistemas de ecuaciones. O sea, habrá cuántos sistemas de ecuación, número de ecuaciones habrá en el sistema, va a depender del número de coordenadas que yo esté analizando. ¿Ya? Eso es lo bueno del análisis estructural basado en los criterios de acción de desplazamiento, que es la base fundamental de los métodos matriciales, que yo propongo los puntos de análisis, ¿no? Y eso va a hacer que la estructura se simplifique, ¿sí? Y si tengo muchos puntos, se me complica más el análisis porque se va a hacer más engorroso el análisis, ¿no? El mismo criterio, para este ejemplo, podemos expandirlo o aplicarlo a los criterios de rigidez. Solo que aquí es lo contrario. Es la ecuación de la fuerza o la ecuación de acción, donde P es igual a K por U. ¿Ya? Aquí está, P es igual a K por U. Entonces, así mismo, P sub 1, K11, o sea, vienen de este criterio de acá. Del análisis, en el cual yo aplico una fuerza y se me produce ese desplazamiento. En cambio, en los otros puntos no deben haber valores de desplazamiento, debe haber 0. Ese es el criterio. Solamente en el punto donde yo aplico la carga para que se me produzca ese desplazamiento unitario, ese es el único punto de análisis de desplazamiento. Los otros yo tengo que restringir el desplazamiento. Por ejemplo, en la coordenada 2, que es esta de aquí, ya yo no puedo permitir que tenga desplazamiento. Entonces, la fuerza necesaria para que se me mantenga ese elemento en 0, ese es el valor de la rigidez en ese punto. Y asimismo en el punto 3, ¿sí?, la fuerza necesaria para impedir que el elemento rote, ese es el valor de la rigidez. En este caso, K31. Entonces, para cada acción que me produzca un desplazamiento unitario, voy a tener 2 valores más de rigidez, que son los que me van a permitir mantener el desplazamiento en 0. Y acá en el otro, fíjense, acá estoy haciendo una fuerza que me permita un desplazamiento unitario hacia arriba. Y ahí está, K22. Los otros valores se me mantienen de acuerdo a que en esos desplazamientos es igual a 0. Y el tercero, el momento, K33. Y ahí están los valores de desplazamiento, K13 y K23. Y ahí está representado la ecuación para P sub 1, para P sub 2 y para P sub 3 respectivamente, ¿no? Y entonces, fíjense, tenemos sistema de ecuaciones para
este tipo de ejercicio, ¿no? ¿Cuántas ecuaciones habrá en el análisis? Habrá dependiendo del número de coordenadas que usted tenga que analizar en el sistema. Por ejemplo, acá vamos a pasar rápidamente antes de ver una armadura. Fíjese, a ver cómo estamos con el tiempo. Ya faltan minutos. ¿Tienen clase ustedes ahorita? Córdoba, ¿tiene clase? No, ingeniero. Ah, ya, ok. Debo quedarme hasta las 7 en punto. Faltan 10 minutos. Fíjense, en este sistema que tienen dos coordenadas, el mismo procedimiento, ¿sí? Perdón, el mismo concepto, tengo una carga unitaria, perdón, tengo una carga P sub 1 en el mismo punto, fíjense. Tengo dos puntos de análisis en el mismo punto. La primera que es la carga vertical y la segunda que es en un momento, P sub 2. ¿Ya? Entonces, para P sub 1 se produce el desplazamiento y la rotación. Y asimismo para la otra, ¿no? Sí, para la otra, cuando se aplica, perdón, cuando se aplica la carga unitaria, ¿sí? Se produce, y el momento se produce el desplazamiento y aquí, sino que aquí me faltó poner aquí está P sub 1, pero también es el momento, ¿no? No sé por qué no me aparece el momento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son el desplazamiento vertical 1 y la rotación U2? De ahí en adelante es el análisis que hace para usted chequear los coeficientes, ¿no? De flexibilidad, F1,1, 2,1 cuando se aplica en 1 y cuando se aplica en 2, F1,2 y F2,2. Ese es para el caso de flexibilidad. Yo les voy a subir hoy día estas diapositivas para que ustedes puedan ya estudiar bien. Y en el de acá, por ejemplo, en el criterio de Rida es lo mismo, ¿no? La fuerza necesaria primero para producir un desplazamiento en 1 y luego la fuerza necesaria para producir una rotación en unitaria. Las demás fuerzas son para que va a tener el desplazamiento en la otra coordenada igual a 0. Y tenemos nuestra ecuación, dos ecuaciones, porque son dos coordenadas los que estamos analizando. Bien, el análisis no lo andé mucho en la viga porque ya tenemos eso. Ahora acá, ahora aquí estamos con una armadura, ¿no? Dibujen la armadura, por favor, que continuamos, ¿sí? Esa armadura es importante, es un ejercicio bien práctico. Lo vamos a ver planteado, ¿sí? Para mañana terminarlo y mañana vemos lo de las matrices y terminado este capítulo. Bien, ¿cuántas coordenadas tiene este ejemplo de la armadura? 2, con P sub 1 y P sub 2. Y el dibujo de la derecha son las deformaciones que se producen producto de esas acciones, ¿no? De P sub 1 y P sub 2. Cópienla, por favor. Y el apreciado y Pérez no hicieron nada.
El caso de una armadura es lo más sencillo, ¿no? Inclusive cuando yo daba estructuras 2, los primeros ejercicios que hacía para el método de la rigidez, directo rigidez, era hacer en armadura. Pues eso es lo más práctico, ¿no? Porque, ¿por qué? Porque hay dos tipos de desplazamiento nada más, el horizontal y el vertical. En este caso, fíjense, el, el- el desplazamiento horizontal P sub 1 hacia la derecha y el desplazamiento vertical hacia arriba, ¿ya? Producto de las cargas P sub 1 y P sub 2, fíjense, el desplazamiento sub 1 y el desplazamiento sub 2. Entonces, el análisis para entender los criterios de rigidez, de flexibilidad y de rigidez son sumamente fáciles, ¿ya? Fíjense, ¿no? Para los conceptos de flexibilidad es la carga unitaria en el sentido horizontal primero, que es el P sub 1, y en el sentido vertical, que es P sub 2, en el sentido vertical, que es P sub 2. Y se producen los respectivos factores de flexibilidad. En cambio, en el concepto de rigidez, también lo mismo, ¿no? La fuerza horizontal K sub 1,1 para producir un desplazamiento unitario horizontal y la fuerza K sub 2,2 para producir un desplazamiento vertical unitario. Mientras que en ambos casos, la otra coordenada, no, el desplazamiento es cero. En este caso, acá el desplazamiento vertical es cero y acá en este otro caso el desplazamiento horizontal es cero. ¿Ok? Bien. Jóvenes, queda planteado, lo vamos a hacer con mayor detenimiento, con más tranquilidad la próxima clase, para entender bien estos conceptos, ¿no? Más tarde, voy a descansar un ratito y subo ya este capítulo 1 para que tengan ustedes ya tiempo para que puedan repasar una vez más estoy aquí y ya mañana puedan hacer la tarea que yo les voy a enviar, ¿ok? Listo. Ok, jóvenes. Muchas gracias Ahí, Nero. Muchas por gracias. la atención. Hemos avanzado muy bastante a pesar de que hemos dado una hora, pero es importante avanzar en este capítulo 1 que debe cumplirse terminarse en esta segunda semana de clase. Ok, listo. Gracias, pasen bien. Pase bien. Gracias, ingeniero.